Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Noté que a mi madre realmente le gustaba a Johan, porque es un buen conversador. En serio, cuando llegué a la casa de mi madre nunca había visto tanta emoción. Pregúntense unos a otros, sobre todo, desde el estudio hasta el trabajo. Mi madre elogia a Johan sin taparse la boca. Parece que Johan le gusta mucho. Estoy empezando a ponerme celoso. ¿Cómo puedes ensuciarte tanto al comer?, dijo la persona a mi lado, antes de extender la mano para limpiarme. Pedazos de caramelo en la comisura de mi boca. Accidentalmente abrí un poco la boca hacia la otra persona. Miré y vi a mi madre mirándome tímidamente. Dentro de un momento ya será de noche. Será mejor que vayan a cocinar. ¿Quieres comer algo especial? Se giró para preguntarle a Johan. No he comido comida cocinada por mi madre en mucho tiempo, dije. Mi madre me miró. Mamá entró y me apretó ambas mejillas con irritación. ¿Qué quieres comer? Lo que sea. Johan sacudió ligeramente la cabeza como si estuviera bien. Entonces mi madre desapareció en la cocina. ¿Quieres que te ayude en algo? Ofrecí mi ayuda. Ayúdame. ¿En qué puedo ayudarte? Ayúdame a quedarte quieto. Tu mamá es tan linda, dijo Johan. Por supuesto, mi madre, dije con orgullo, antes de escuchar el sonido de la puerta detrás de la casa abriéndose. Me giré y descubrí que era una tía que estaba sosteniendo a su bebé al entrar. Inmediatamente corrí a buscar a mi sobrino. ¿Puedo cargarlo?, le pregunté antes de que la tía me dejara abrazarla. Miré al bebé envuelto en mantas. Mi tía parecía atónita mientras miraba a Johan antes de que su cara comenzara a ponerse roja. Arrastró un poco el cabello de esa zona. Hola. Hola, pequeño, soy Nor. Estoy listo para jugar contigo. Sus manos son tan pequeñas, sus mejillas regordetas y sus brazos son tan lindos. Dijiste que traerías a tu novio, ¿no? Sí. Oh, es tan guapo, Nor. Tía, por favor, cálmate. Nor, creo que no es normal. Es tan guapo. Justo ahora mi corazón dio un vuelco. Verlo me da ganas de divorciarme de mi marido, dijo la tía emocionada. Es cierto que mi madre y mi tía son iguales. Definitivamente te va a demandar. Bueno, pero él no está aquí. Salió con unos amigos a tomar. No importa, igual tengo marido. Simplemente salió a beber con amigos. ¿Qué hay de malo en eso?, le dije. No tienes que mirar a mi novio de esa manera, tía. Así que eres posesivo. Déjame preguntarte qué hiciste cuando la madre de Nor vino por primera vez a contarme que Nor tenía un novio guapo. Esta tía todavía no podía creerlo. Así que vine a comprobarlo yo misma. Eso es grosero, dije, inclinándome para besar la mejilla del bebé que tenía cargado. Ya no vas a vivir con la tía, es mejor que te quedes conmigo, le dije al pequeño y me senté en el sofá. ¿Es tu sobrino? Sí, ¿quieres cargarlo? No, dijo Pillohan antes de girarse y mirar hacia la televisión. Creo que definitivamente es el tipo que no ama tanto a los niños. Cargué a mi sobrino, llamando a Johan. Johan, por favor, cárgame, por favor, cárgame. La otra parte solo me miró, pero de todos modos se negó a jugar con el bebé. Yo también quiero jugar. Oh, Nai, me giré hacia el sonido antes de llevar al bebé de regreso con mi tía. ¿Por qué viniste? Te extraño mucho. Entonces Nai corrió y me abrazó por detrás porque estaba sentada en el sofá. Normalmente la casa está así de animada y ahora hay otro hermano nuevo. Los familiares pasan a visitarnos continuamente. ¿Él quién es? Es mi novio. Oh, hermoso animal. Las palabras que ni siquiera deberían haber salido de la boca de un estudiante de secundaria surgieron de la nada. Nile levantó la mano para taparse la boca avergonzado cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Johan sonrió un poco por esos gestos. Pinor, ¿tu novio escuchó lo que acabo de decir?
Si escuchó de lo contrario, ¿por qué sonreiría? Oh, estoy tan avergonzado. Ven y siéntate, dije antes de que Nay rodeara el sofá y se sentara a mi lado. También levantó la mano para saludar a Johan. ¿Eres realmente su novio? Sí, ¿por qué? Bueno, yo vine porque te quería mostrar algo, Pi, dijo antes de buscar algo en la bolsa. Sacó su teléfono y lo levantó para que lo viera. Estoy coqueteando con esta persona. Te lo mostraré pronto. ¿Quién es? Respondí mirando el teléfono de Nai. La imagen está muy borrosa, pero si la miras correctamente... ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Oscar. ¿Hay una imagen más clara? Entonces, ¿por qué no me la muestras? Oh, demasiado lindo, no quiero que Nor lo vea. Me di la vuelta y lo miré, extendiendo la mano para mirarlo. La palabra demasiado lindo, no quiero que lo veas. Y de repente me muestra una imagen borrosa. Entonces, ¿cómo coqueteas con él? Solo lo miro. Eso no es coquetear, Nai. Eso es todo lo que puedo hacer. Nay, grité sintiéndome abatido antes de levantar la mano para frotar la cabeza y decirle en voz baja, ten un poco de coraje. Serás como mi amigo, si no lo intentas irás hasta la universidad. Entonces, ¿cómo coqueteas? Oh, no lo sé, sacudí la cabeza ligeramente. ¿Ustedes han hablado de eso alguna vez? ¿De qué? Le pregunté a Oscar dónde quedaba el baño. ¿Le preguntaste eso? ¿Hace cuánto pasó? El primer día de clases, cuando entró por primera vez. No conocía la escuela. Nay, acaricié la cabeza de mi hermano pequeño con cariño, porque suele cosas así a mi alrededor. Lucha, hermanito. Quiero darle un regalo. ¿Qué debería darle? No lo sé, flores. Pero él es un hombre. ¿Quién se regala flores unos a otros? En ese momento Johan se excusó para salir a hablar por teléfono. Pinor, ¿tu novio es una estrella de cine o algún tipo de modelo? ¿Por qué es tan genial? Él también es alto. No es así. Nadie debería ser más alto cuando sea mayor. Vamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.